En la época victoriana había costumbres que en la era actual puede parecernos extrañas, absurdas o incluso macabras, y aunque parezca que nos pilla lejos a la era actual, no es tanto, ya que la era victoriana abarcó la mitad del siglo XIX, un siglo bastante interesante por todo el avance. Esta época se extendió desde el año 1837 hasta el año 1901. Hubo grandes avances e inventos peculiares como el vibrador, pero hoy os vengo a contar costumbres y pasatiempos realmente extraños en esta época. Aunque parezca extraño, ya en la época victoriana se jugaba al fútbol y al cricket como parte de matar el tiempo. De hecho, las iglesias eran las patrocinadoras de muchos equipos de fútbol, ya que de esta forma podían atraer a feligreses y nuevos creyentes. Las mujeres, por otra parte, practicaban el cricket debido a que no era necesario un gran desgaste físico. También se jugaba mucho al rugby, cricket entre otros. Algo que les encantaba a los victorianos era tener naturaleza en casa. Los álbumes de recortes eran un pasatiempo entre las mujeres que estaban todo el día en casa. Las algas les servía como punto focal. También se utilizaban mucho por sus colores llamativos. Incluso la reina Victoria tenía su propio álbum de algas en su infancia. Durante la época victoriana, nació la tradición de enviar felicitaciones navideñas gracias a Sir Henry Cole. Este, en el año 1843, patrocinó las primeras tarjetas, pidiéndole a Juan Cott Horsley que dibujara una estampa que le sirviera para transmitir deseos de paz a familiares y amigos en un momento tan señalado. Hasta aquí todo normal, sin embargo, durante esta época se popularizaron las tarjetas navideñas con un dibujo que, a primera vista, poco tiene que ver con la alegría de las fiestas. Se trataba de ilustraciones de pájaros muertos. Estos eran en su mayoría petirrojos. Quizás esto dé algo de sentido a estas macabras felicitaciones, pues son un símbolo del año nuevo. Incluso existía una tradición que se llevaba a cabo el día 27 de diciembre, que consistía en matar un petirrojo para tener suerte en el año venidero. También se ha conjeturado, por otro lado, que se enviaran tarjetas con pájaros muertos a causa del frío para no olvidar a los pobres y despertar la caridad de los ricos en una época tan típica para ellos. El cabello femenino es otro de esos ámbitos en los que los victorianos tenían una serie de tradiciones que hoy se nos antojan extrañas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el pelo constituía, en el caso de las mujeres, un símbolo visible de estatus, poderío y feminidad. Esto era, sin embargo, una cuestión arbitraria, sino que puede ser explicado por simples razones. En primer lugar, las enfermedades se quejaban sobre todo a las clases inferiores, debido a la mala salubridad de sus barrios, a sus condiciones laborales, por lo que estar suficientemente sana como para no perder el cabello y mantenerlo sano era una señal de lujo. Además, en segundo lugar y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la higiene también era un privilegio, por lo que mostrar una melena kilométrica y limpia era todo un alarde. Por último, no debemos olvidar otro de los factores que han diferenciado siempre a las clases inferiores de las superiores. El tiempo libre, las horas que requería el cuidado de semejante melena no eran compatibles con una jornada laboral. No obstante, la cuestión del pelo no queda aquí. Cuando un familiar fallecía, era costumbre tomar su pelo y confeccionar con él joyas y guirnaldas, con el fin de llevar a la persona ausente siempre cerca. En la época victoriana había abundantes historias de fantasmas, como la historia del fantasma de Ana Bolena, que decía que se paseaba en los pasillos del castillo de Buckingham. Por cosas como estas se volvieron muy comunes los mediums, sobre todo en la clase alta. Uno de los grandes impulsos para esto fue el escritor Arthur Conan Doyle, el famoso padre de Sherlock Holmes, quien creía fervientemente en el más allá. Las fiestas con sesiones de espiritismo eran populares durante la época. Muchos grabados muestran a hombres y mujeres elegantemente vestidos, impresionados con la levitación de objetos como sillas o incluso de personas, mientras ellos parecen aterrorizados y encantados al mismo tiempo. También se utilizó esto para poder darle la mano en público a una persona del sexo opuesto sin parecer un escándalo. Aunque fue en esta época cuando se dio importancia a esto a tal grado que se prohibió beber alcohol en los cementerios, realmente el primer picnic en un cementerio se dice que fue en París en el año 1803. Por otro lado, también se dice que era una costumbre en la antigua Grecia que los griegos hicieran picnics cerca de sus difuntos. Hubo muchas razones para esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las razones de esto fue el hecho de que las zonas de picnics solo estaban habilitadas para las familias más ricas y los pobres tuvieron que buscarse una alternativa para este tipo de eventos, pensando que el mejor lugar eran los cementerios. Otra de las razones era que en esa época los niños morían de forma prematura por dos epidemias, la fiebre amarilla y el cólera. De esta forma podían hablar tanto con los vivos como con los muertos fallecidos. Esto siguió hasta el año 1950, cuando tras la postguerra a la muerte se volvió más tabú y esta práctica se perdió volviendo a ser los cementerios lugar donde llorar a sus fallecidos.
Los victorianos tenían cierta obsesión con la muerte, siendo así que era común visitar en esa época eventos de taxidermia debido a que dejaba a los animales con aspecto de cadáver, hasta que un taxidermista alemán decidió hacer un evento con animales disecados, haciendo cosas de personas como unos ratones peleando o un oso sirviendo con una bandeja como un camarero. Llegó hasta el tal punto que era habitual ver a la reina Victoria ver ese tipo de eventos. En la época victoriana era muy normal hacer espectáculos de freaks o freak shows, ya que a la gente de la época le gustaba este tipo de exhibiciones. Normalmente en estas exhibiciones se verían rarezas genéticas como la obesidad, raquitismo, hirsutismo, enanismo, gigantismo, intersexualidad, policefalia, órganos supernuméricos, albinismo, androginia, siameses, amputaciones y malformaciones óseas. También rarezas étnicas como faquires, mujeres extranjeras, viajeros mundiales, exploradores y colecciones de artefactos extranjeros. Personas con capacidades físicas inusuales, espectáculos con animales entrenados, extravagancias y espectáculos complementarios y artes circenses. En esta época se hizo famosos los freak shows del empresario Tom Norman y los freak shows que presentaban a Joseph Merrick, más conocido como el hombre elefante. Los victorianos, como ya he dicho antes, eran fans de todo lo que tenía que ver con la muerte y lo que a día de hoy nos parece algo horripilante, como la morgue. En la época victoriana era una fuente de entretenimiento. Se exponía los cadáveres de la gente para que se viese como un museo. De hecho, la morgue de París fue muy visitada y principal fuente de entretenimiento para la gente. Los periódicos publicaban el muerto que estaba en la morgue y la gente iba a identificarlos como medio de entretenimiento. De hecho, en París una vez pusieron el cadáver de un niño recién nacido con merdones y cuando la gente se enteró, rápidamente fueron a verlo. El memento mori o fotografía post-mortem, en ella, tal y como os habréis podido imaginar, se fotografiaba a personas fallecidas, en muchas ocasiones como si estuvieran vivas. Se colocaban soportes tras ellas para que parecieran que estaban de pie, se les maquillaba y se les situaba de forma habitual, junto a sus familiares que posaban como si tal cosa. En parte, esto se explica debido a que la fotografía era un bien escaso, y se tenían muy pocas imágenes de una persona a lo largo de la vida que sirvieran como recuerdo. De hecho, en casos de bebés o niños muertos de edad temprana, la fotografía post-mortem era lo único que se tenía de ellos. Aún así, no deja de ser siniestro como en ocasiones puedes contemplar algunas de estas fotografías sin ser capaz de reconocer el muerto entre los presentes.